días, hoy vamos a hablar de la fresadora. Es una máquina muy versátil que nos va a ayudar a realizar un montón de tareas. Vamos a hablar de la máquina en sí, de las cosas que hay que tener en cuenta y por supuesto de sus accesorios. Con respecto a las fresas o elementos de corte, este es un kit básico que se consigue habitualmente. Fíjense que tenemos una variedad. Tenemos algunas fresas rectas de distinto diámetro, una fresa con ángulo que podría bien servir para hacer colas de Milano, una fresa que sería un semicírculo y estas dos que tienen una forma predeterminada para realizar molduras. Con respecto a estas cuatro fresas, que son las que no tienen el rodamiento, nosotros podemos cortar en el aire, es decir, a ojo, siguiendo alguna marca, o podemos realizar alguna plantilla, algún tope, o colocar alguna limitación a la máquina para restringir el movimiento y que el corte vaya por donde nosotros queremos. En el caso de estas dos que tienen el rodamiento, el mismo va a ir haciendo tope en el canto de la pieza o en una plantilla, por ejemplo, también puede ser el caso, y va a ir entonces limitando, tocando el rodamiento al avanzar la máquina. En este conjunto también encontramos una llave Allen. ¿Para qué sirve? Para soltar este tornillo y poder quitar el rodamiento. De esa manera se puede trabajar sin rodamiento, o lo más común es cambiar por otro para usar uno más chico o más grande y cambiar de esa manera la forma que nos hará la fresa. Otra cosa a tener en cuenta es el diámetro de los ejes de las fresas. En este caso tenemos un eje de 8 milímetros y en este caso tenemos un eje de 1/4 de pulgada, que sería más o menos 6 milímetros. Para salvar esta diferencia con la máquina vienen estos portafresas, cada uno adecuado a la medida de eje distinta. En este caso admite 8 milímetros y este de acá admite 1/4. Es importante saber con qué portafresas contamos nosotros, cuáles admite nuestra máquina, para al momento de comprar una fresa o un juego de fresas que sean adecuados para lo que disponemos. Por último nos queda este elemento que es la llave de ajuste para apretar las fresas. Dicho todo esto, vamos a ver cómo se arma y cómo se usa la máquina. Partes básicas de la máquina. Por supuesto, el enchufe que nos va a permitir la alimentación eléctrica. El gatillo que nos va a permitir el accionamiento. Fíjense que solo no lo podemos apretar. Tiene un botón de seguridad acá al costado, que ahí sí, al accionarlo, nos libera el gatillo y pondría en funcionamiento la máquina. Por otro lado, fíjense que la máquina tiene unos resortes que cada vez que yo la bajo, vuelve a subir. Eso nos va a permitir la regulación en altura de la fresa. Trabajar con la máquina sin limitar este movimiento vertical es totalmente incómodo y no se lo recomiendo para nada. Esta palanca de acá lo que nos hace es, a la altura que uno quiere, traba la máquina y limita el movimiento. Cuando uno la suelta, vuelve a quedar en funcionamiento los resortes. Bien, acá a la izquierda en este caso tiene una perilla, un disco que nos permite regular la velocidad. Depende qué elemento estemos trabajando y para qué la vamos a usar. En nuestro caso, para madera siempre la vamos a usar en 7, que es la velocidad máxima. Vamos a ver cómo colocar y cambiar las fresas en la máquina. Si ustedes se fijan, acá tiene un botón que nos va a permitir trabar el movimiento del eje y de esa manera poder soltar la tuerca. Una vez que tengamos la tuerca en la mano, vamos a tomar la fresa, colocar la tuerca y colocar el portafresas correspondiente. Este conjunto entonces vamos a ajustarlo al eje de la máquina. Una vez que lo hayamos ajustado, con la llave vamos a apretarlo.
Esto es importante, no revienten, no se pasen con la fuerza porque después hay que desajustarlo. Nunca es bueno apretar de más. Que esté firme y con eso alcanza. Una vez que tengamos la fresa ajustada y todo listo, recién ahí vamos a enchufar la máquina. Acostúmbrense a realizar los cambios de fresa con la máquina desenchufada por cualquier cosa. Elementos de seguridad muy importantes y ahí sí vamos a hacer una prueba de cómo sería laburar sin ningún tipo de limitación, lo que sería a ojo. De esa manera uno puede ir siguiendo un patrón que haya dibujado o realizarlo así de esta manera a ojo. ¿Qué fue lo que hicimos? Pasemos en limpio. En este caso, como yo voy a atacar desde arriba, primero acciono la máquina y cuando está girando bajo. Cuando llego a la profundidad deseada, trabo y ahí me empiezo a mover. Es muy importante si uno quiere hacer más profundo el desbaste, quizás no hacerlo de una, sino ir haciéndolo de a capas. En este caso es bastante chiquita, podríamos haber comido un poco más, no hay problema, pero no se pasen con la profundidad para no forzar la fresa y de esa manera trabajar más cómodo, ¿no? De esta manera nosotros podemos trabajar con cualquier fresa. Por supuesto, de acuerdo a cuál utilicemos, el resultado será distinto. Vamos a ver ahora cómo hacer una plantilla para limitar el movimiento de la máquina. Para hacer una plantilla, lo primero que tengo que saber es qué parte de la máquina voy a apoyar como limitante. En este caso, trabajemos con la base. Fíjense que acá y acá tenemos una porción de una circunferencia y en estos dos laterales tenemos lados rectos. Esto quiere decir que la distancia a la fresa en el sector de la circunferencia va a ser una y la distancia a la fresa en el sector recto va a ser otra. Algo muy importante, como nosotros dijimos que esto era parte de una circunferencia, todas las distancias al centro van a ser iguales, es decir, medir acá, medir acá, medir acá nos va a dar la misma distancia. La forma más sencilla de averiguar esas distancias es colocar una placa y una regla. En este caso está fija con prensas, no hace falta más que eso. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer un corte apoyando la parte circular de la máquina y otro corte apoyando la parte recta de la máquina. De esta manera podemos medir la distancia que hay entre la regla y el inicio del corte. De esa manera sabemos que con esta máquina, con esa fresa, en un sentido tenemos una distancia y en el otro tenemos otra. Imagínense la base de la máquina vista desde abajo. Yo al realizar los cortes apoyando un extremo y el otro pude medir la distancia que quedó. En este caso, para una fresa de 12 milímetros, la distancia son 50 y 72 milímetros. Teniendo en claro esas distancias, ahora supongamos que yo quiero hacer un calado en una pieza rectangular. Tengo que posicionar la máquina aquí y restringir el movimiento para que al moverse en un área determinada, finalmente me haga el calado que yo necesito. Entonces, teniendo en cuenta este límite, lo que voy a hacer es trazar estas distancias tomando en cuenta lo que antes chequeé. Es decir, que desde la línea exterior derecha hasta mi límite de la máquina vamos a tener 50 milímetros.
Desde la línea izquierda lo mismo. Hacia arriba vamos a tener 72 milímetros y hacia abajo 72 milímetros. Estas medidas son las que yo tomé al realizar mi prueba. Sabiendo entonces estas dimensiones, si yo quiero hacer un calado central que mida 55 por 32, puedo saber cuánto mide mi rectángulo limitante. Es muy sencillo, lo que tengo que hacer entonces es sumar 50 de cada lateral más los 32 del centro. Es decir, que tendremos acá 132. Lo mismo voy a hacer en lo vertical. Tengo que sumar estos 144 más 55, por ende tendremos 199 milímetros. Teniendo en cuenta esto, entonces uno puede realizar en una placa un corte con las dimensiones que calculamos. Esto va a servir de soporte para que nuestra máquina se mueva aquí dentro. Lo que nos resta es limitar la dimensión de la pieza que quiero calar para que al colocarla quede centrada en nuestro espacio. Es decir, que si yo tengo la pieza que quiero calar, tiene que quedar centrada en el rectángulo este que va a funcionar de limitante. Ahora vamos a realizar el calado para que puedan ver en la práctica cómo funcionan estos conceptos y todo el tema de las plantillas. El ejemplo que vimos recién está materializado acá. Tenemos este rectángulo calado por donde se va a mover la máquina y estos soportes que nos van a limitar la pieza al colocarla en su lugar. La colocamos, la giramos y entonces la máquina ya va a estar limitada en sus movimientos. Esto lo vamos a fijar y vamos a proceder a realizar el calado. Bien, dos cosas a tener en cuenta. La primera, yo puse una placa para que apoye esta pieza porque como el calado va a ser pasante, no quiero que lastime la mesa de apoyo. La segunda es que este saque que tiene acá la pieza es porque no sirve y por eso la estoy usando de más. Si se fijan, yo voy, como dijimos antes, bajando la máquina, trabando y siguiendo el limitante. De esa manera, en sucesivas pasadas, voy a llegar a comer toda la pieza. Por supuesto, esta pasada es una muestra, por eso es bastante de poco profundidad, ¿no? Pero uno puede darle más profundidad. Si lo deseo, yo puedo limitar la profundidad a la medida que quiera y de esa manera el calado no va a ser pasante. Si sigo realizando el trabajo de este defonde, finalmente voy a comer toda la pieza y el calado sí será pasante. En el caso de querer limitar la profundidad, podemos, al tener la dimensión deseada, colocar este tope para que al soltar la máquina y volver a bajar, limite la trayectoria de la máquina. Este tope también tiene algunos movimientos que nos permite ir regulando milímetro a milímetro, que lo vamos a ver con el correr de los videos cuando nos haga falta. Una vez que hayamos terminado el trabajo, quedará de esta manera. Retiramos la pieza de la plantilla y la pieza está calada perfectamente de ambos lados. Con respecto a lo que vimos recién de copiar o realizar una plantilla utilizando la base de la máquina, también seguramente la fresadora venga con este elemento que se coloca de esta manera. Viene con dos tornillos con tuerca y lo que nos va a permitir es copiar pero utilizando esta pieza metálica.
¿Cuál es la ventaja? Que la distancia de la pieza a la fresa es muy chica. Por ende, nos permite hacer curvas muy cerradas y plantillas de una dimensión mucho menor y más cómodas. Cuando utilizamos una fresa como esta, donde vamos a ir copiando con el rodamiento el canto de la pieza o una plantilla, hay que tener en cuenta ciertos detalles. Lo primero es que la forma que va a quedar en la madera, por supuesto, va a ser la opuesta a la de la fresa. En este caso, con una fresa como la que vimos recién, que tiene este esquema, nosotros podríamos llegar a tener en la madera una moldura como esta o como esta, dependiendo de ciertos factores. El primer factor y el más simple de configurar es la posición de la fresa, es decir, la altura. Si yo hago coincidir la línea superior de la pieza de madera acá, fíjense que la forma que va a cortar la fresa solo es esta curva. Por ende, la madera va a quedar con esta forma. Si yo bajo un poco más la fresa, en vez de coincidir la línea superior de la pieza acá, de repente coincide acá, este filo empieza a cortar y me va a generar este diente de acá. Entonces, regulando la altura, tenemos estas dos posibilidades. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que en este caso, en nuestro dibujo, el rodamiento coincide perfectamente con el filo de la fresa. Es decir, que nos quedaría esta línea sin tocar. Si yo cambio el rodamiento por uno más chico, por ejemplo, así, esta distancia hace que en la moldura se nos genere un nuevo diente. Entonces, regulando la altura, puedo tener también esta forma. E incluso, si yo trabajo con este diente y hago coincidir el filo de la madera acá, puedo tener esta forma o esta. Entonces, con la misma fresa y utilizando la posición de la herramienta y la relación entre el rodamiento y la fresa, podemos tener, en este caso, 4 molduras distintas. De esa manera, uno puede ir combinando las fresas y lograr mucha variedad de terminaciones. Vamos a probar la fresa que estuvimos hablando recién. Este es el movimiento que decíamos, el movimiento vertical, que nos va a permitir configurar la forma que va a tomar la pieza cuando pasemos la fresadora. En este caso vamos a dejarla ahí. Nos va a marcar un diente en la parte superior, va a hacer la curva, y un diente en la parte inferior por la relación entre el rodamiento y la fresa. Esto es muy sencillo. Se tiene firme la máquina, se le da al botón de encendido y se hace una pasada donde el rodamiento apoye el canto de la placa. Se puede hacer en 2 pasadas sin llegar en la primera y una segunda llegando. Si la moldura así lo requiere, no habría ningún problema. Fíjense que el corte quedó perfecto de acuerdo a lo que habíamos planteado. Acá tenemos el diente superior que se da por la regulación vertical de la fresa y el diente inferior que se da por la relación del rodamiento. Con respecto a lo demás, el corte salió muy bien y no hace falta ningún proceso posterior con respecto a la moldura. Con la máquina también vendrán estas piezas que permiten armar una regla que funcione también de tope. Se colocan de esta manera las varillas en el lateral de la máquina, se ajusta a la dimensión que uno desea y entonces sí
uno puede hacer tope y mover la máquina de esta manera, teniendo una limitación con respecto a un lado de la pieza. Por último tenemos esta pieza que va colocada en una de las varillas que vimos recién y va calzada de esta manera. Se aprieta, se hace una pequeña perforación en la placa donde calce este tornillo y nos va a servir como guía para realizar un círculo con la máquina. Por supuesto, la perforación no la haremos pasante. Este tornillo también podemos regularlo para que la púa no baje tanto. Y la perforación, al no hacerla pasante, quedará de la contracara de la pieza, pero nos permite realizar círculos de manera muy sencilla. Bueno, con esto concluimos la introducción al mundo de la fresadora. La idea fue ver un pantallazo general, las distintas cosas que tenemos que considerar a la hora de usar la máquina. Por supuesto que a medida que avancemos en el curso y en los distintos videos vamos a ver en detalle cada operación y la mejor forma de realizarla. Espero que les sea útil el video, que puedan sacarle provecho. Cuéntenos en los comentarios si les sirvió, para qué lo utilizaron. Recuerden también, cualquier duda o consulta la pueden dejar ahí. También suscríbanse al canal y compartan estos videos para que la carpintería cada vez llegue a más personas. Nos vemos la próxima.